Buen día. A continuación queremos compartir con ustedes unas instrucciones de cómo completar el registro de proyectos. Agradecemos nos regalen unos minutos de su tiempo. Primeramente, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico se encuentra actualmente en la etapa de desarrollo del Plan de Acción CDBG-MIT para la asignación adicional de 8.3 mil millones en nuevos fondos para mitigación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD, por sus siglas en inglés. Este plan requiere una evaluación de necesidades guiada por datos, basada en riesgos y un perfil geográfico tomando en cuenta las propuestas de proyectos de mitigación a nivel estatal y municipal. De esta forma, se podrá incluir en el plan de acción programas que contengan las oportunidades de financiamiento de mitigación para todo Puerto Rico. Para apoyar al Departamento de la Vivienda con el desarrollo de programas de mitigación, se les urge a las agencias públicas, organizaciones no gubernamentales y a todos los municipios que completen este registro de proyectos de mitigación propuestos, con proyectos de mitigación que identifiquen como esenciales para beneficio de todos sus ciudadanos. Estos proyectos pueden ser conceptuales o pueden haber pasado por diferentes niveles de planificación, diseño y o revisión ambiental. Cuanto mayor sea el detalle proporcionado, mayor será la posibilidad de integrar la data recopilada en programas y proyectos, ampliando a su vez el potencial de aprobación de los fondos posteriormente. Entender las necesidades de proyectos de cada región o zona son una pieza crucial en el desarrollo del Plan de Acción CDBG-MIT, ya que las necesidades de proyectos de mitigación se analizarán en el Plan de Acción por municipio y por sector. Para poder demostrar a HUD la cantidad de fondos necesarios para su área o jurisdicción, es crucial que su municipio, agencia u organización complete y envíe este registro. Las jurisdicciones que no informen sobre las necesidades de proyectos de mitigación corren el riesgo de que HUD identifique una necesidad de fondos de mitigación de $0. La entrega de ejemplos de proyectos no es un requisito para recibir fondos de mitigación. Sin embargo, los ejemplos de proyectos recibidos permitirán al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico poder desarrollar programas específicos que atiendan las necesidades de cada región o municipio. A continuación les mostraré ejemplos de cómo llenar los blancos y columnas con información necesaria de una manera fácil, pero incluyendo toda la información requerida. Comenzaremos con los campos superiores. Completen el campo de Proposing Entity con el nombre completo de su municipio, agencia u organización. Por ejemplo, ingrese la fecha en el campo de Date Submitted con el día calendario en el que está enviando su lista de proyectos. Por ejemplo, bien, ¿cómo llenamos las columnas y qué información incluimos? Comenzando con la columna B, ingrese el número o identificador del proyecto utilizado por su organización para rastrear el proyecto. Si no tiene un número de proyecto, ingrese un número o código identificador para rastrear el proyecto de manera única. Por ejemplo, en la columna C, incluya la descripción del proyecto de mitigación individual que le incluye el detalle del proyecto, el propósito de este proyecto y describe a la población que se impactará con el proyecto. Una descripción clara del área de beneficios permitirá al Departamento de la Vivienda determinar la demografía de los posibles beneficiarios. Por ejemplo, puede escribir en la celda proyecto de control de inundación y drenaje que reduce las inundaciones causadas por tormentas severas o huracanes para la infraestructura comercial, infraestructura pública y áreas residenciales en la región sur de X cuenca en el oeste de X municipio. Este proyecto eliminará el riesgo de inundación con periodo de recurrencia de 500 años a X cantidad de hogares, X cantidad de instalaciones comerciales y X cantidad de activos de infraestructura. En la columna D, describa la ubicación del proyecto de mitigación propuesto que incluye información geográfica clave, como intersecciones, calles o puntos de referencia. Por ejemplo, la cuenca hidrográfica del río X, según definida por el Departamento de Recursos Naturales, la cual fluye hacia el Océano Atlántico en el lado X del municipio X. En la columna E, ingrese el costo estimado del proyecto, incluidos los costos de planificación, diseño, estudios asociados, permisos de construcción y otros costos requeridos. Por ejemplo,
En la columna F, describa cualquier otra fuente de financiación federal, local o privada que pueda estar disponible para cubrir una parte del monto total del proyecto. Por ejemplo, en la columna G, ingrese la suma de todas las fuentes de financiamiento identificadas en la columna F que están o pueden estar disponibles para cubrir una parte del proyecto, totalizando la suma de las cantidades entradas en la celda anterior. En la columna H, ingrese entonces el monto total estimado en dólares que se necesita del programa CDBG-MIT. En la columna I, ingrese la longitud total del proyecto para incluir todos los segmentos en metros lineales o ingrese el área total del proyecto en acres. Por ejemplo, se mejorará el drenaje a lo largo de aproximadamente 2.380 metros del canal X del arroyo X y se imitará el diseño del canal natural que se conecta a 3 cuencas de drenaje fuera del canal. Las cuencas de drenaje se nombran como 1, 2, 3 de norte a sur. El tamaño aproximado de la cuenca de drenaje 1 es de 1.5 acres. El tamaño aproximado de la cuenca de drenaje 2 es de 0.9 acres y el tamaño aproximado de la cuenca de drenaje 3 es de 2.4 acres. Los metros cúbicos de volumen se determinarán durante el diseño preliminar. En la columna J, ingrese la latitud para el punto central del sitio del proyecto. Por favor, exprese las coordenadas en grados decimales con una precisión de al menos 5 lugares decimales. Ejemplo. En la columna K, ingrese la longitud para el punto central del sitio del proyecto. Por favor, exprese las coordenadas en grados decimales con una precisión de al menos 5 lugares decimales. Recuerde que para Puerto Rico, la longitud debe ser expresada con un número negativo. Por ejemplo, en la columna L, seleccione de las opciones desplegables qué peligro está destinado a mitigar este proyecto. Seleccionando una alternativa, por ejemplo, inundación, con periodo de recurrencia de 100 años, 100-year flooding, o seleccione multirriesgo, si el proyecto incluye actividades de mitigación contra más de un peligro. En la columna M, ingresaremos información histórica, riesgos adicionales o detallaremos todos esos riesgos si escogió la opción multirriesgo en la lista desplegable de la columna L. Incluya cualquier información que pueda describir beneficios de mitigación adicionales a los estándares encontrados en la descripción del proyecto ingresada en la columna C. Por ejemplo, el proyecto de control de inundación y drenaje aborda los problemas de inundación que se empeoraron durante el huracán María y produjeron grandes pérdidas económicas. Como ven, llenar el registro no es complicado y, aunque este registro muestra solo un ejemplo de proyectos de mitigación, se pueden incluir múltiples propuestas en un solo documento utilizando los espacios en gris, dejando el espacio en blanco entre medio de cada proyecto. No olvide llenar y someter este formulario. Su aportación es crucial para el desarrollo del Plan de Acción CDBG-MIT. Contamos con ustedes. Gracias por su tiempo.